Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El conflicto armado en Ucrania está configurando un nuevo orden mundial, dicen algunos expertos. Otros más cautos, al igual que dijeron que con la pandemia o la pospandemia volveríamos a lo mismo, también consideran que esto solo reafirma al capitalismo y al mercado como el verdadero gobierno global. Lo cierto es que Europa sufre directamente ahora las secuelas de este estallido bélico que no comenzó, por supuesto, en estos días, en este año, sino desde hace 8 y se lo vive, pero efectivamente no tenía la repercusión porque se trataba de Ucrania, el agresor. Ahora que es Rusia, entonces tiene otro tinte y mayores efectos e impactos. ¿Cómo se modifica el panorama geopolítico con este conflicto y si su solución abrirá otro escenario para las grandes potencias? De esto queremos conversar con el responsable de Derechos Humanos y de la Comisión de la Izquierda Unida, Fran Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fran, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Fran. De entrada le preguntaría cómo se explica que ya casi a un mes de iniciado el conflicto bélico en Ucrania, las cosas parecerían no tener solución. Respecto al conflicto bélico, dices, ¿no, verdad? Sí. Bueno, yo creo que lo que hace falta, porque vivimos en una especie como de delirio belicista, ¿no? Que hay que terminar con eso. Yo creo que hay que potenciar mensajes de paz, hay que potenciar que, a pesar de que Ucrania y Rusia están negociando en medio de la guerra, desde luego hay organismos multilaterales que podrían jugar un papel. Por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, la propia Naciones Unidas, jugar un papel mucho más activo para conseguir un alto el fuego y un impulso de una salida diplomática, una salida negociada al conflicto, pero sin bombas, ¿no? Yo creo que la propia OSCE, ¿no? La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que en otros momentos han jugado un papel similar, se podría convocar una conferencia europea por una salida pacífica, digamos, negociada, dialogada al conflicto de Ucrania y Rusia, pero todo pasa por lanzar un alto el fuego, ¿no? De muy poco, creo yo, que sirven el enviar armas, es alimentar más todavía con más gasolina el conflicto, y desde luego el que la OTAN esté movilizando tropas a las fronteras, pues tampoco ayuda, creo yo, a las fronteras de Ucrania, ¿no? Es decir, hay que hacer un llamamiento por la paz, un llamamiento al cese el fuego, al alto el fuego, y bueno, pues también entender que Ucrania probablemente tiene que jugar un papel neutral, que está en medio de Rusia y de la Unión Europea, donde hay muchos países que están en la OTAN, y por tanto que es bueno, es positivo que sea un país no beligerante, que tenga un estatuto de neutralidad, porque recordemos que la propuesta de Biden a Ucrania para que entre en la OTAN también ha tenido mucho que ver con este conflicto, ¿verdad? Claro, entonces, Fran, ahí, ¿cómo se va a valorar en perspectiva histórica lo que ocurre actualmente cuando algunos dicen que lo que han hecho es aprovecharse de esta situación para anular a un competidor, a un adversario desde el punto de vista incluso militar, económico, comercial, como en Rusia, cuando este país, encabezado por Vladimir Putin, ya tenía buenos y además sustanciosos acercamientos con países como por ejemplo en América Latina con Brasil de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández de Argentina? ¿Es por ahí que se explicaría en la historia este conflicto? Claro, es que Rusia venía trabajando y también en Europa estaba estableciendo relaciones positivas, diplomáticas y comerciales con varios países, como Francia o como Alemania, ¿no? Eh, yo creo que además Rusia está en Europa, es decir, tenemos que mirar hacia un futuro en el que estudiemos una seguridad compartida, que Rusia no vea una amenaza en la Unión Europea y que tampoco la Unión Europea vea una amenaza en Rusia. Hay que buscar una seguridad compartida para que ambos en un futuro establezcan, digamos, una relación de cooperación, de cordialidad, de integración incluso, ¿no? Eso por ahí pasa, digamos, la salida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la guerra? Claro, que cuando se fue calentando el ambiente, yo creo que nadie pensó las consecuencias económicas que iba a tener tan duras para Europa. Ahora mismo Rusia tiene, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Alemania se abastece de un 65% del gas de Rusia. Quiere decir que en este momento, si ese gas, esos gasoductos se cierran, Alemania puede quedar desabastecido de gas en un 65%. España, que es mi país, tiene más diversificado, digamos, la importación de gas. Entonces, compramos un 10% del gas a Rusia, un 10%. Pero igualmente hay otros países que tienen unos índices más altos en Europa. Es decir, que se puede producir no solo un desabastecimiento, sino que
claro, si tú quitas el gas de Rusia, los otros proveedores de gas lo que hacen es subir el precio para vendértelo más caro, ¿no? Es decir, hay países como Nigeria, como Argelia, otros países que están vendiendo gas a la Unión Europea y que pueden subir perfectamente ahora los precios, ¿no? También creo que había un interés escondido por parte de Estados Unidos de quedarse con una parte del suministro de gas, ¿no? Es decir, si esta guerra enfrentaba a Rusia con Ucrania y la Unión Europea, digamos que al menos políticamente en las declaraciones de apoyo a Ucrania se ponían de parte de Ucrania, era muy posible que eso afectara económicamente al gas y al suministro de gas de Rusia a la Unión Europea. Y claro, Estados Unidos lleva años trabajando el fracking, ¿no? Que sabes que es una herramienta, digamos, para obtener gas, pero a base de hacer explosiones en la corteza, en el mar, debajo del mar. Eso ha creado incluso contaminación, ha creado terremotos, pero es una técnica, digamos, para obtención de gas y ha conseguido incluso bastante autosuficiencia energética. Entonces, Estados Unidos estaba buscando sustituir a Rusia como exportadora de gas. Es decir, que si Alemania ahora tiene que buscar gas, pues uno de los países a los que va a mirar, a los que le va a dar contratos, probablemente va a ser Estados Unidos. Es decir, que Biden obviamente no cuenta estas cosas, pero es verdad que va a ser uno de los grandes beneficiados de esta crisis, ¿no? Sin embargo, la consecuencia va a ser para la gente humilde, la consecuencia va a ser para la gente trabajadora, porque esto va a crear un alza de los precios del gas y la electricidad en Europa fija sus precios también en función del gas, con lo cual va a subir también la electricidad y una subida de precios generalizada, porque si sube el gas y la electricidad, al final sube el combustible, al final sube el transporte, los gastos de transporte. Por ejemplo, en Ucrania es una especie de granero de Europa. El maíz que produce Ucrania alimenta a los cerdos o a las vacas españolas, ¿no? Nos vamos a quedar sin pienso en España porque no viene ya de Ucrania. Vamos a tener que comprar pienso más caro a otros países proveedores. Eso quiere decir que va a haber una inflación, una subida de precios generalizada en toda Europa sin ninguna duda. Ya en España está en un 7% y hace muy poquitos meses estábamos en un 2%, y tenemos que ver de qué forma los países democráticos somos capaces de enfrentar, de intervenir en el mercado eléctrico, en el mercado del gas, para conseguir una bajada de precios para que no se vea muy perjudicada al final los pueblos, ¿no? La clase trabajadora, la gente humilde, ¿no? Claro, pero entonces, Fran, ahí hay otro elemento. Si bien es cierto, podría plantearse esa expectativa de que Estados Unidos sea el país más beneficiado, también se hablan en varios foros y espacios de que con esto lo que se va a producir es una orientalización de la economía, es decir, que el centro, que el punto de gravedad del mayor flujo comercial y económico está sentado en Asia, con ahora Rusia, la India, Indonesia, Irán, por ejemplo. Se plantea, ¿eso es posible pensarlo así? ¿Y de qué manera esto, por ejemplo, reconfigura las relaciones con continentes como África y América Latina? Bueno, yo creo que creo yo que va a haber una especie como de replanteamiento comercial de muchas cosas, ¿no? O sea, primero la Unión Europea, que es un continente que presume de tener un nivel de vida mucho más desarrollado o elevado que otros países, otros continentes en teoría más pobres. Bueno, ya tenía la Unión Europea una desigualdad económica entre clases sociales bastante fuerte, ¿no? Ahora los sectores populares, los sectores, digamos, trabajadores se van a ver muy perjudicados por ese alza de precios, ¿no? Fíjate que aquí en España, antes de que el gobierno progresista de Izquierda Unida, Podemos, más el Partido Socialista llegara, el salario mínimo eran 600 euros. Estamos hablando de que el gobierno de izquierdas lo ha subido a 1.000 euros, ¿no? Que es una subida importante. Pero aún con un salario mínimo de 1.000 euros, el gas estos días estaba en unos precios superior de 200 euros el megavatio hora, ¿no? Es decir, la luz, el gas son servicios esenciales, están puestos así en la Constitución española y en la Constitución de los países europeos, pero se van a convertir como en artículos de lujo. Eso va a traer una crisis económica a Europa importante, y vamos a ver si ese desarrollo que tanto se presume, pues es tan real o no es tan real. Y luego lo que usted dice, que es muy importante, es decir, hay países emergentes en Asia, hay países, por ejemplo, como Argelia o como Nigeria, que lógicamente tienen sus problemas de desigualdad, de desarrollo, como todos, pero sin embargo son potencias en el tema de los recursos naturales, tienen gas, tienen hidrocarburos, ¿no? Pueden ser países que se vean también beneficiados y que intervengan ahora digamos, en la economía mundial, ¿no? Otros países que existen en Asia que llevan
un desarrollo impresionante también económico y que van al alza, ¿no? Ya desde la época de Obama se hablaba de que en Asia estaba el futuro del desarrollo económico mundial, por no hablar de China, que hoy en día ya es la primera potencia económica mundial. Es decir, que esta guerra va a traer como consecuencia el cambio de muchas cosas, ¿no? Yo también veo que aquí hay una lectura que estamos haciendo que desde la crítica, que también es positiva, porque claro, en Europa el neoliberalismo había conducido a la privatización de las empresas públicas, ¿no? En España teníamos empresas públicas de gas, de electricidad, que ponían precios, lógicamente, muy asequibles para los trabajadores. Solamente hace 2 años el precio de la luz estaba en 40 euros o 50 el megavatio hora y estamos ahora superando los 200, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Que las empresas, al privatizar estos gobiernos neoliberales de las últimas décadas, lo que es el gas, lo que es la electricidad, el Estado, que somos todos, ha quedado sin empresas públicas para poner precios más baratos y competir con esas empresas privadas. Y las empresas privadas han ido subiendo los precios pensando, bueno, logrando verdaderamente unos beneficios escandalosos, ¿no? Unos beneficios sobredimensionados. Han ganado en los últimos años en España, han multiplicado por 5 sus beneficios, ¿no? Claro, esa depredación tiene que tener un freno, un tope por parte del Estado. Y los Estados europeos tienen que, en primer lugar, poner topes a los precios del gas, intervenir en el mercado eléctrico, porque solamente el hecho de que digamos que hay que intervenir, que hay que volver a nacionalizar empresas del Estado, crear empresas públicas, que al final son las que ingresan beneficios al Estado. Con esos beneficios se construyen escuelas, se construyen hospitales, ¿no? Pero el neoliberalismo tiene mucha culpa de todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Y desde luego, como hay una escasez de hidrocarburos también en el mundo, de recursos naturales, pues estamos, yo creo que en las puertas de una crisis energética y una crisis económica casi mundial, ¿no? Claro, hagamos la primera pausa, Fran, para precisamente abordar este tema que es muy importante, esta crisis energética que da cuenta además de posturas, movimientos, acciones y además reconstrucciones incluso en los relatos políticos. Vamos a hacer la pausa y volvemos enseguida con Fran Pérez desde España. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Fran Pérez a propósito del conflicto en Ucrania y todo lo que implica esto. Fran, en la última parte usted mencionaba algo que es muy importante. Hay una crisis energética y esto evidentemente reconstruye y además reconfigura el relato político en el mundo. Y vemos a Biden desesperado, incluso queriendo comprarle petróleo a Venezuela. Y esto cambia la postura que ha tenido normalmente Estados Unidos con respecto a cómo condicionar la política exterior en función de los intereses geomilitares, para decirlo de alguna manera. ¿De qué manera esto, por ejemplo, con lo que acabo de mencionar, con el ejemplo de Venezuela, vendiéndole o buscando la forma de abastecer a Estados Unidos de petróleo, puede también reconfigurar las relaciones entre regiones como América Latina con Estados Unidos y también de América Latina con Europa? Bueno, es que yo creo, primero hay que decir que lo que se estaba haciendo con Venezuela era una cosa absolutamente injusta, ¿no? O sea, realmente se ha intentado bloquear el desarrollo económico de Venezuela a través de esas sanciones y esos bloqueos que se han establecido para impedir que Venezuela, que tiene la fortuna de tener unos pozos petrolíferos inmensos debajo de su subsuelo, digamos, se frenara su desarrollo, ¿no? Por esa guerra, digamos, político, ese acoso económico, ese acoso que desde el imperio, desde Estados Unidos, se ha promovido en los últimos años de manera salvaje contra Venezuela y absolutamente injusta. Entonces yo me alegro, en principio, por Venezuela, porque eso sin duda será positivo, ¿no? Pero claro, también Venezuela puede volver a jugar un papel, el papel que ha jugado pues por ejemplo, dentro de la OPEP o dentro de como exportador de petróleo al mundo, ¿no? Es decir, el mundo necesita esos recursos, necesita esos hidrocarburos para poder calentarse, mientras no haya otras fuentes de energía alternativas, que se están trabajando también en ellas, pero de momento van a hacer falta. Se dice que en 15 o 20 años probablemente desaparezca el petróleo del mundo, no lo sabemos, pero sí sabemos que Venezuela tiene ahí
una bolsa importante y tiene que jugar con ella, ¿no? Tiene derecho a comerciar, se ha impedido casi ese derecho a los venezolanos y yo creo que sí volverá a jugar poco a poco un papel más importante en el comercio mundial, en la redistribución del petróleo bueno, y su derecho también a autoabastecerse, a comerciar. Es decir, es que el libre comercio a veces es solamente para aquellos que son poderosos para ejercerlo en este mundo, ¿no? Eso creemos que es una absoluta injusticia, claro. Claro, entonces, Fran, si están dadas las cosas así, este relato político del que estoy hablando efectivamente también se traslada a una nueva relación que será más horizontal, será menos dominada por Estados Unidos con respecto a la OTAN, hasta donde Europa posturas como la de Emmanuel Macron o la del canciller Scholz en Alemania podrían dar cuenta de que no necesariamente todo tiene que pasar por la decisión de Estados Unidos. Claro, yo creo que está sirviendo este conflicto también en parte para eso, ¿no? Porque en Europa hay unas grandes contradicciones que tienen que ser afrontadas en algún momento. Es decir, ¿por qué formar parte de la OTAN, que es una organización militar que nació frente a un bloque soviético que hoy no existe? Claramente la OTAN no persigue los objetivos fundacionales que tuvo y, bueno, se está buscando un nuevo papel mundial, en el fondo al servicio de una dominación militar del imperialismo en el mundo, ¿no? Entonces, en Europa siempre ha habido un debate de por qué estar subalterno siempre de la política exterior norteamericana y de la política militar. Y hay un gran debate en izquierdas y derechas sobre la necesidad, por ejemplo, de un ejército europeo, que yo creo que sería muy positivo, es decir, que haya un ejército europeo que permita, como bloque regional, a Europa jugar un papel y que no sea subalterno de Estados Unidos, ¿no? Una consecuencia negativa que ha tenido la crisis de Ucrania es que de pronto países que se negaban a elevar el 2% el presupuesto militar, de pronto lo han elevado, ¿no? Es una de las consecuencias negativas. Pero una consecuencia positiva es que efectivamente se está reabriendo todo ese debate relativo a que Europa no tiene que seguir dependiendo de una forma casi, no tiene que ser el mayordomo o el lacayo de los Estados Unidos y que siempre acaba participando en guerras cuando el imperialismo se implica en ellas o teniendo una posición subalterna, seguidista de los intereses de Estados Unidos. Europa tiene que mirar por sus intereses comunes que tienen que pasar por la paz y la seguridad en Europa. Y yo creo, como decía al principio, que es muy importante que esa paz, que esa seguridad sea acordada y compartida con Rusia también. El futuro, una vez que se termine la guerra de Ucrania, que se terminará en algún momento y ojalá se termine pronto y se termine por una vía pacífica de diálogo entre los dos países, pues hay que replantearse la relación con Rusia y hay que replanteárselo de una forma positiva, tanto la comercial como la política, ¿no? Y solamente desde una posición de seguridad común podemos afrontar el futuro. Claro, eso no le interesa a Estados Unidos, ¿no? Eso no le interesa a Estados Unidos, que lleva años intentando captar más países de los ex países soviéticos para la OTAN y que también ha estado incentivando ese conflicto entre Ucrania y Rusia, haciendo incluso creer a Ucrania que si en caso de guerra con Rusia la OTAN iba a intervenir, cuando Estados Unidos, Biden y la OTAN sabían que no iban a intervenir jamás, puesto que Rusia tiene la bomba atómica, tiene un poder nuclear importante y Estados Unidos no se iba a arriesgar a una tercera guerra mundial. Sin embargo, Biden ha estado calentando al ambiente, haciéndole creer a Zelensky, engañando a Zelensky en el fondo, de que iba a ser apoyado militarmente. Bueno, pues yo creo que por un lado, por intereses económicos, por lo que te decía el fracking le está dando gas a Estados Unidos, un gas de peor calidad que otros, pero bueno, él quiere jugar ahí para ganar mercado también, ¿no? Y a la vez quiere políticamente crear un enfrentamiento entre Rusia y la Unión Europea para que ese bloque de toda una Europa unida que podría configurarse en el futuro entre la Unión Europea, Rusia y países que están ahí también en medio de forma importante, pues claro, esa unión daría más poder a la Unión Europea como, digamos, como continente, como grupo regional, ¿no? Y eso no le gusta tampoco al imperialismo, que prefiere una Europa dividida, con confrontación, y lamentablemente pues volvemos a ver una Europa en guerra después del año 1945, también estuvo la guerra de la Yugoslavia, ¿no? Pero esta guerra está en el corazón de Europa y desde luego está haciendo mucho daño a los que somos paneuropeos, los que buscamos una unión entre Rusia y la Unión Europea de la máxima cordialidad política y la máxima relación comercial y positiva, ¿no? Claro, Frank, no quiero dejar de tocar un tema que es muy importante y apelo a su experiencia para reflexionar al respecto y tiene que ver con esta rusofobia que le está afectando a la izquierda
o al progresismo latinoamericano, europeo, en general en el mundo. ¿Hasta dónde esta vinculación que se hace de la supuesta cercanía entre la izquierda mundial, la izquierda progresista y Vladimir Putin, efectivamente puede afectar, dañar lo que ha ido ganando poco a poco después de todo un periodo de conservadurismo en el planeta, afectarle a esa izquierda y al progresismo, por ejemplo en España también? Claro, yo creo que sí, la rusofobia, digamos, va creciendo en paralelo a ese belicismo que te decía que en la Unión Europea ha, ha hecho que algunos países envíen armamento a las fronteras de Ucrania, ¿no? O sea, yo creo que cualquier fobia siempre es negativa, ¿no? Hay que buscar la máxima fraternidad, la máxima solidaridad siempre, las relaciones, digamos, tienen que ser cooperativas, tienen que ser solidarias entre países, ¿no? Eso es lo que era la integración latinoamericana, muy bien ideada, incluso por Hugo Chávez y por los países del ALBA, que buscaron, bueno, lo que tiene que ser, buscaron un futuro común para América Latina. En Europa tenemos que buscar un futuro común, tenemos que caminar de la mano. Y como decía, esa guerra de Ucrania y Rusia pasará y tenemos que intentar que no pase y quede la rusofobia o quede un sentimiento de odio entre los países. Entonces hay que combatir esa rusofobia, hay que plantear que tiene que haber unas relaciones de hermandad, de fraternidad entre todos los países europeos, que la guerra nunca es la solución de nada. Yo creo que Putin invadiendo Ucrania tampoco ha hecho bien. O sea, hay que criticar esa invasión y no hay más que ver la votación de las Naciones Unidas para ver que incluso países que tenían buena relación ni tienen buena relación con Ucrania, pues se han abstenido, ¿no? Pero también es verdad que a Rusia se le ha llevado también en parte a la confrontación, ¿no? Con esa propuesta de Biden de que Ucrania entrara en la OTAN y que eso, digamos que Rusia no lo podía aceptar en términos geopolíticos porque significaría que los misiles los tendría en la frontera apuntando a Moscú, ¿no? Entonces aquí ha habido muchos intereses en juego, pero es verdad que los pueblos, la izquierda, tenemos que trabajar para unas relaciones de fraternidad política entre toda la izquierda mundial, ¿no? Y en este caso en Europa, pues tenemos que combatir esa rusofobia como combatimos cualquier racismo, cualquier xenofobia, pero lamentablemente hay muchos partidos o varios partidos en cada país de ultraderecha que andan siempre con esa xenofobia y ese racismo a cuestas, ¿no? Y son también ahora los que tienen ese mensaje más, digamos, contra Rusia, suspendiendo, por ejemplo, conciertos de músicos, una cosa tan absurda, ¿no? Es decir, Rusia siempre ha destacado en las artes, en los deportes, ¿no? Y bueno, pues en el tema de la música son unos absolutos maestros, ¿no? Aquí en España ha habido conciertos que han sido suspendidos sencillamente porque era una orquesta rusa la que iba a tocar. No podemos llegar a ese absurdo entre los pueblos, ¿no? La cultura Claro. nada tiene que ver con la guerra y cuanto más cultura construyamos, más relación de fraternidad entre los pueblos, ¿no? Claro, y además, precisamente hoy, 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, sería importante además destacar cómo la poesía, no solamente rusa, sino europea, latinoamericana, ha sido parte y un factor fundamental en la lucha contra el nazismo y contra el fascismo, además, que es muy importante. Por eso le quería preguntar, para finalizar este programa y agradecerle, Frank, que efectivamente se ve, se siente lo que ya parecería que antes era un síntoma y ahora es una corriente de nazistas y de fascistas que se van instalando y que no tienen ninguna vergüenza de apelar incluso a métodos morbosos, sanguinarios para aniquilar al contrincante. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, yo creo que el neofascismo está creciendo en general en el mundo, porque antes no existía Bolsonaro más que como un personaje minoritario, casi ridículo, ¿no? En Brasil, y ha llegado a ser presidente del Brasil. Claro, han hecho muchas jugadas sucias en medio, como acusar de Lula de delitos que no cometió, para quitarlo de en medio en la campaña electoral. Pero en Europa también está avanzando el fascismo poco a poco, ¿no? Y yo creo que tenemos que combatirlo. Hay que combatir el fascismo desde la batalla de ideas. Pero también desde la gestión. En los países en que la izquierda gobierna, tiene que demostrar que es capaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Si ahora viene una crisis económica, un alza de precios, pues tenemos que hacer lo posible por resolver eso, ¿no? Ponerle topes a los beneficios empresariales, ponerle topes a los precios de la luz, intervenir con empresas públicas que puedan bajar los precios, porque las empresas públicas miran por el conjunto de la ciudadanía, no miran por el interés privado de los máximos beneficios capitalistas. Tenemos que ver de qué formas podemos, digamos, intervenir en el mercado para que los precios se controlen y la crisis económica no traiga más pobreza o más desigualdad, en este caso en Europa, ¿no? Si no lo hacemos, pues de esa crisis se pueden aprovechar también
las extremas derechas, ¿no? Que muchas veces se suman a protestas, se suman a montar lío, digamos, porque van viendo que si los progresistas y la izquierda no resuelven esos problemas ciudadanos, pues ellos harán promesas seguramente falsas, ¿no? Seguramente demagógicas, pero pueden, digamos, verse, como se dice, beneficiados de esa crisis económica y de sectores incluso marginales que pueden, o de pobres que pueden mirar a ellos en la desesperación de quien no tiene pues qué comer o quien tiene problemas económicos para sobrevivir y llegar a fin de mes, ¿no? Claro que sí. Gracias, Fran. Muy amable por atender tu invitación a reflexionar sobre un momento que, digamos, en caliente puede derivar en varias reflexiones, pero la particular es la paz. Estamos de acuerdo con eso, queremos Muchas la paz, gracias a estamos vosotros. en contra de la guerra. Gracias a usted. Sí, sí, no a la guerra. Gracias. Efectivamente hemos hablado con Fran Pérez a propósito de este conflicto, que efectivamente se reafirma la convicción de muchos demócratas progresistas y además en el Día Mundial de la Prensa de muchos y muchas poetas que necesariamente abogamos y abogan por la paz siempre que sea necesaria la guerra, será con el mayor alto costo para los pobres. Así se ha dicho siempre. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien.